Bueno, vamos a poner en funcionamiento los aprendizajes que hemos tenido hasta aquí de sonido analógico y digital. Entonces vamos a ver qué, cómo lo ponemos a prueba, en práctica. Acá yo tengo un editor de audio. Es el Audacity, es bien simple, es gratis, se pone en cualquier computadora, es lindo para hacerlo con los chicos incluso. Entonces acá yo grabo en pistas, grabo las pistas de audio. Acá estoy ingresando yo dos pistas, o sea, hay un estéreo. El de abajo se va a grabar lo que yo estoy hablando y arriba van a ser los sonidos que suenan. La primera cosa es, de lo que hemos aprendido, si tenemos que comparar estas dos ondas, estos dos sonidos que se ven aquí, y yo preguntara, por ejemplo, ¿cuál es más agudo? ¿Cuál es más grave? ¿Cuál suena más fuerte? ¿Cuál suena más débil? Y por lo que hemos aprendido hasta ahora, nosotros habíamos dicho que un sonido grave empieza a escucharse a los 20 Hz, o sea, 20 ciclos. Vamos a ver bien acá los ciclos de este sonido. O sea, va hacia arriba, va hacia abajo y vuelve hasta el centro. Eso era un ciclo. Nosotros habíamos dicho que 20 ciclos empezamos a escuchar. Quiere decir que esos son empezamos a escuchar como sonido grave. Eh, y son pocos ciclos, porque nosotros escuchamos hasta los 20.000 ciclos en un segundo. Si nosotros entonces tomáramos acá un segundo este es un segundo. Esto es un segundo. Vamos a suponer que acá en esta partecita también estaba sonando. Si nosotros contamos cuántas ciclos hay, uno 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Si hasta acá hay 10, 20 30 40 50 60. Bueno, no sé cómo estoy contando, pero está entre los 60 80, una cosa así. O sea que pareciera que es bastante grave este sonido. Si vamos al otro, nos vamos a fijar que está muchísimo más. ¿Ven? Aquí casi que se ve una cosa, lo tenemos que agrandar mucho para que se empiece a ver, perdón. ¿Ven? Ahí se empieza a ver. O sea que a comparación del otro, nos damos cuenta que tiene muchísimos más ciclos por segundo. Por lo tanto, el segundo ya nos damos cuenta sin escuchar que es más grave que el primero. Perdón, que el segundo es más agudo que el primero. Y acá tenemos que la, la amplitud, o sea, en medida en decibeles, el volumen que tiene el primero, es mayor porque es la que tiene más distancia entre el centro y el máximo punto de donde llega la onda, hacia arriba o hacia abajo. Este, este distancia de notas no es lo mismo que esta de aquí, que tiene menor. Entonces, este primero suena más fuerte que el segundo. Vamos a corroborar. Ese era el primer sonido. A ver el segundo. Vamos con el segundo. Sonido de piano, mucho más suave, más débil y mucho más agudo. Podemos también nosotros incluso ver, nos damos cuenta que es muy grave ese sonido, el primero. Entonces, si lo analizamos, tenemos que ha sonado, acá podemos ver la fundamental, que ha sonado un mi a 83. Nosotros habíamos, cuando contamos, bueno, contamos muy rápidamente, pero habíamos dicho 60, 80 ciclos. Bueno, acá podemos ver que son 82 Hz. Acá dice, acá fíjense aquí, dice que es un mi y que está a 82, yo pongo el cursor ahí, 82 Hz. Un mi. Si nosotros tomamos este otro, vamos a ver que tiene que ser, por lo tanto, muchísimos más Hz. Vamos a ver cuánto, lo analizamos. Y tenemos que, acá está, es ¿a dónde está? Un Mi 6, o sea, es un Mi que está a 1300 Hz. Lean acá, en esta parte es donde dice, yo lo pongo,
1325 Hz. El otro era 80. Este es 1325 Hz. Incluso algo que en la podría, no, las voces, los sopranos no pueden llegar ahí. Después vamos a ver que hay casos que sí. Bien. Entonces eso es lo primero. Hemos visto, hemos analizado la frecuencia de uno y de otro, hemos comparado la amplitud. Ahora vamos a ir a otro tipo de prueba. Bien, seguimos. Vamos a grabar acá una partecita, una tecla. Vamos a hacerlo un do más o menos del medio. Ahí vamos. Bien, hemos grabado esa nota. Si nosotros la estudiamos, vamos a ver, aquí está. Esa es la nota que sonó. Bien. Primero, si nosotros la analizamos, por un lado vamos a encontrar que sonó ahí, era un do, muy bien, ahí lo dice, 526 Hz. A ver, sí, 526 Hz, ese do. Y nosotros habíamos hablado de que en los sonidos reales de la naturaleza, salvo que los fabriquemos en un aparato especial, pero en los sonidos de la naturaleza suenan, además de la fundamental, que es la que nosotros percibimos como la nota, como la altura, suenan a su vez armónicos. Y habíamos dicho que los armónicos iban con menor amplitud, menor volumen, los armónicos que van sonando, y que van sonando así. La primera nota, el primer armónico es el que nosotros tenemos acá, que es el do, do5, ahí lo estamos viendo, a 526. Entonces nosotros habíamos dicho que el próximo armónico, el segundo, está a una octava. Entonces debería ser un do6. Habíamos visto que el tercer armónico era una quinta, o sea, una distancia de quinta de esa nota. Quiere decir que tendría que ser do mi sol, sol es la quinta de do. Entonces el tercer armónico tendría que ser sol. El cuarto tendría que volver a otro do más agudo. Después aparecería una tercera mayor, que sería un mi. Y así después aparecería la séptima, que sería un si bemol. Entonces vamos a corroborar eso. Acá tenemos el do 5 a 526 Hz. El segundo, acá se nota dónde está. Fíjense que está ahí, dice do 6 a 1051. Exactamente el doble de 526. Siempre cuando es octava es el doble de la más grave de esa. Acá tenemos do 6, 1051. Por lo pronto ya sabríamos que la próxima octava que suena va a sonar a más o menos 2100. Y nosotros sabemos que la próxima que va a llegar es una quinta. Vamos a ir a saltearnos eso y vamos a ir hasta la próxima, que tiene que ser la otra octava, y acá la tenemos, ¿ven? 2.7 y 2114 Hz, tal cual como habíamos dicho. Ahora, dijimos que el tercera tenía que parecer una quinta, el sol. Vamos ahí está, ¿ven? Sol 6 a 1581 Hz. La próxima era el do, que dijimos otra octava más arriba, y ahora tiene que aparecer una tercera, un mi sería. Ahí está, mi 7, 2654 Hz. Estamos hablando ya notas muy, muy agudas. Acá seguimos, llegamos a una quinta y ahora va a aparecer la séptima menor. Acá está como la sostenido, pero en realidad es si bemol. Es lo mismo. A 3750 Hz. Y así sigue. Esa es la séptima. Después tiene que aparecer un re, que es la segunda. Entonces ya acá no estoy viendo. ¿Ven? Ahí aparece la segunda. Bueno, tal cual como habíamos dicho. O sea que esto está respetando lo que habíamos visto en cuanto a la física, de que se dan los armónicos. El primero muy alto y después van sonando los demás. Bien. ¿Qué otra cosa también habíamos visto? Habíamos dicho que nosotros, para una calidad para CD,
teníamos que hacer, que ahora ya no hablamos de frecuencia de agudos y graves. Estamos hablando de la frecuencia en la que tomamos una toma, una foto de esa onda, para poder digitalizarla. Acá ya estamos trabajando la digitalizada. Por eso es que podemos hacer todos estos modificaciones, análisis. Entonces, habíamos dicho que eh, para que sea calidad de CD tenían que en un segundo hacerse 44.000 tomas, medidas, muestras, fotos, como quieran llamarle, o samples, sample significa muestra. Entonces quiere decir que en esta onda, si no, yo me fijo acá al costado, dice que ha sido tomada a 44.100 Hz, ¿ven? Esa es la calidad con la que se ha tomado, y a su vez también habíamos dicho que cada muestra se representaba con 16 cifras de ceros y unos, 16 bits. Esto está en calidad de CD. Eso por un lado. ¿Y cómo nosotros podemos darnos cuenta que es la cantidad de muestras que se han tomado? Fíjense si nosotros empezamos a ampliar mucho, miren. Ahí estamos viendo la nota. Fíjense ahora este nivel, ¿ven? Ahí se están viendo todas las tomas. Es decir, quien las estuvo pasando, como nosotros hacíamos el ejemplo, como que uno la mandaba a otro lugar y le iba diciendo números y el que estaba en la otra punta lo tenía que recibir y hacerlo, que en este caso sería un conversor de analógico a digital que hizo esto. Acá podemos ver cada uno de estos puntos fueron las tomas que se hicieron. Como son tantas, entonces la precisión del dibujo de la onda es tal porque se han tomado muchísimas muestras. Si nosotros hubiéramos hecho a 96.000 Hz la cantidad de tomas en un segundo, esto habría el doble de estos puntitos. Cada una de esos puntitos es la toma que se hizo. Esta es una toma y acá nos ha dicho a tanta distancia, estos son lo que dan los bits. Entonces es la segunda cosa que hemos podido ver ahora como prueba de lo que hemos aprendido. Bien. Bueno, yo acá abrí otro programa para poder ver también esto de los armónicos. Entonces vamos a hacer una prueba y grabar un Do central, un Do 4. Acá en este está usando, a veces se utiliza en otro sistema. Entonces hay que aclarar cuál se está usando, si el Do 4 o el Do 3, pero siempre lo que nosotros tenemos que saber que el Do 4, el Do central, suena a 261, más o menos, casi 261 Hz. 261 Hz, o sea, ciclos por segundo. Ese va a ser este. Eso viene a ser el primer espacio de la segunda cuerda en la guitarra. Ese suena a 261 Hz, 262 también, porque depende, puede variar un poquito acá cuando tomemos la medida. Vamos a hacer una toma acá, una grabación. Entonces, a ver, en estéreo, sí, bien, a 44, sample rate, acá dice sample rate, o sea, ¿qué es lo que era eso? La cantidad de muestras que se tomaban en un segundo. Frecuencia de muestreo, que sería, eso significa. Bien, vamos a grabar. Grabamos este. Bien, listo. Bueno, ahí tenemos el sonido. Esto que se ve acá abajo es la voz mía, pero la de arriba es la que vale. Esto que tenemos aquí arriba, si nosotros quisiéramos mirar a ver si es verdad que está 261, y si es verdad esto de los armónicos también de nuevo. Ahora lo vamos a ver de mejor manera a los armónicos. Vamos a tomar así y fíjense cómo nos aparece abajo. Voy a agrandar esto. Miren cómo nos aparece acá, clarito, que ha sonado. Acá dice Do 4. Acá está, si yo lo aprieto ahí, fíjense, 262.
la frecuencia, yo había dicho 261, 262, y se ve muy claro que está sonando no solo ese sonido, esto es de sintetizador, pero que sonaba a 261, y acá fíjense el otro armónico, a la octava, ¿ven? Do. El próximo habíamos dicho que era una quinta, acá está el sol, ven, se alcanza a ver la puntita, acá suena el otro armónico, el do de nuevo, acá suena la tercera, el mi, acá suena el sol, y acá se ve muy, muy chiquito el si bemol, que es la séptima menor. Si nosotros siguiéramos, podríamos llegar a ver también el re, la segunda. Pero acá está bien nítido cómo se ven los armónicos. Siempre el primero es el que suena más, con más volumen, y es la fundamental, y es el que nos da la idea a nosotros al escuchar que es esa nota. Bien. Bueno, vamos a hacer una prueba ahora de escuchar, por ejemplo, una voz masculina, más o menos grave. Vamos a empezar a hacerla sonar. Ese es un mi muy grave. Do. Sol. Y ahí, por ejemplo, ya llegaron un mi que ya es agudo para esa voz que estamos haciendo grave. Si nosotros eso lo grabáramos a todo, vamos a ver acá, ahí va. Entonces grabamos. Habíamos dicho este mi. Vamos a este do. A este sol. Vamos al mi muy agudo para esa voz. Ahí hemos grabado. Vamos a ir ahora a la voz de mujer. Ese es un mi. Vamos a un la. Do. Estamos en un do 5 ahí. Mi. Sol. Y ahí nos llegamos a un do 6. Bien. Vamos a ver, en el caso de un violín va muy agudo. ¿Ven? Ese es un do más grave, un do 5, y ahí un do 4. Ese es el do 4, 260. Después vamos a ver qué frecuencia tenía cada uno de esos. Si nosotros tomamos, por ejemplo, un contrabajo, muy grave, ese es un mi, vamos a ir al do. Es un do 2. Y eso es nota muy, muy grave, es un mi 1. Bien, hemos visto ese. Y por último, si nosotros quisiéramos probar un redoblante, el bombo, un platillo, después podríamos ver qué frecuencia alguno que no, ese por ejemplo. Vamos a ver a dónde suena ese. Bien, paramos la grabación. Y teníamos, ahora vamos a explorar. Vamos a este do. Si nosotros quisiéramos ver ese do, lo quisiéramos analizar, ¿se acuerdan? No, eso era un mi, me parece. Vamos a tratar de ver, fíjense a dónde está sonando. Mi, acá. 82 Hz. ¿Ah? Es muy grave para una voz. Acá están los, como estas crestas que se ven aquí,
los armónicos, suena un mi, después tiene que sonar la quinta, que es un si, después vuelve al mi, y así van apareciendo después la tercera, y etcétera. Acá se alcanza a ver poquito el sol sostenido, que es la tercera. Bien, eso es para la voz esa que acabamos de escuchar. Vamos a este do. Vamos a buscar una ahora un poco más aguda. Sol. Vamos al mi muy agudo para esa voz. Esa sería un mi. Quiere decir que cuando nosotros ven, acá nos está diciendo mi. Suena el mi la octava, suena la quinta, vuelve a sonar el mi, y está bien clarito. ¿Y a qué frecuencia? 329, 330 Hz, ese mi. 330 Hz, ese mi. Ese viene a ser el mi de la primera cuerda al aire de la guitarra. Ese mi es el de la primera cuerda al aire de la guitarra. Bien, para que empecemos a tratar de ubicarnos cuando hablamos de frecuencias, vamos a ver que ahora la voz de mujer. Ahí va. Ese es un mi. Vamos a un la. Vamos a ir un poquito más agudo. Do. Está más agudo. 5 ahí. Bien, ese vamos a estudiar. Miren a dónde se ha venido. A este mi. A un mi que está a 660 Hz. ¿Ah? Ese mi que sonó ahí. Es bastante agudo. Pero no, seguimos después, porque creo que sol. Vamos a ese, vamos a estudiar ese. Miren a dónde nos hemos venido. Como una nota muy, muy aguda de mujer, de soprano, a 1046, 1047 Hz. O sea que nosotros cuando hablamos de sonidos agudos ya estamos hablando, por más que nosotros escuchamos sonidos hasta los 20.000 Hz, pero esos son casi imperceptibles. De todos modos, si los escuchamos, depende cómo se está, qué volumen se está escuchando, nuestra edad, depende de algunas cosas. Probablemente algunos no pasemos los 15.000, por ejemplo, ya no escuchemos. Pero para que se dé una idea que las fundamentales ya agudas, ya los 1000, ya estamos hablando de notas muy agudas, de los 1000. Y habíamos dicho que en los instrumentos, en las voces y demás, cuando nosotros decimos 40 Hz, 50, 60, 70, son bien graves. Habíamos seguido después tomando otros instrumentos. ¿Ven? Ese es un sonido muy agudo. Ya casi acá ni aparece. Estamos casi en los 2000 y pico. Vamos a traerlo para acá. Acá sonó. Ese. A ver. Vamos a traerlo. Ese fue lo que sonó. Sonó un si. Eso es más agudo todavía. Más agudo todavía. Bien, vamos a ir a otro instrumento. Y hay un do 4. Ese es el do 4. 260. Después vamos a ver qué frecuencia tenía. Ese es un sonido grave, muy grave. Ese es un mi. Vamos a ir al do. A ver, vamos a analizar este. Ha sonado acá. 66 Hz, ¿ven? Este que es 66 Hz sonó como muy, muy grave. ¿Ven? Es un do 2. Y ese directamente creo que hay una persona en el mundo que la hace esa nota. Fíjense, la vamos a analizar y eso suena muy, muy grave. Un mi 1. Un mi 1. Bien. Bueno, con esto hemos visto
frecuencias, hemos visto frecuencias de distintos instrumentos, hemos visto los armónicos, ¿qué más? Vamos a ver que habíamos, el bombo, sí, habíamos dicho, bueno, fíjense, el que quiera saber a dónde suena un bombo, ahí, está sonando grave, a los 70, 80 Hz, puede sonar más o menos entre los 70 y los 100 Hz, puede sonar un poco más grave, incluso depende del bombo. Un redoblante, ahí está, vamos a ver ese platillo sonó. Bueno, esos ya son bastante imprecisos, los de un platillo es muy difícil. Platillo. Lo que sí teníamos, después podríamos ver qué frecuencia que no. En los toms, un silbato, alguno que no. Ahí está, ahí tenemos el triángulo. Vamos a analizarlo. Bueno, sonado. Ahí. En ese Fa a 2700 Hz. O sea que de todos los que hemos puesto hasta ahora ha sido el más agudo. Bueno, por último, vamos a hacer la prueba a ojos que no les haga mal al oído. Cuidado con los volúmenes. Acá cuando se pone agudo puede hacer daño. Pero vamos a tratar de hacer la prueba. Nosotros decimos que escuchamos más o menos desde los 20 Hz a los 20.000. Ahora vamos a hacer una prueba a ver hasta dónde podemos escuchar. Yo voy a generar acá una frecuencia que vaya de los 20 Hz, acá dice Hz, 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Y entonces vamos a ver cómo suena. Ahí va, ahí empieza. Esto tendríamos que hacerle la duración mucho más para que sea... ahí va de nuevo, vamos a hacerlo. Ahí está, ahí lo tenemos. Ahí va. Todavía sigue sonando muy agudo. Tengo al lado mío mi perrita, que está nerviosa porque está escuchando mucho esos sonidos. Yo ahí ya no escucho. Bien, nosotros, hay una cosa acá interesante que es que si nosotros miramos la onda, vamos a agrandar, miren cómo es la onda esta. Esta onda tiene una particularidad, como le hicimos con una máquina, o sea, la hemos generado con una máquina, esta no tiene armónicos. Por eso es que se ve tan regular. Pueden ver cómo todas las tomas acá, si nosotros nos hiciéramos mucho más hacia adelante, empezaríamos a ver cómo empieza a haber muchísimo más ciclos por segundo. ¿Ven? ¿Ven? Ahí se empieza a comprimir ya. Pero si nosotros nos vamos bien a lo grave, vamos a ver que en un segundo vamos a tener 20 ciclos de esto, con sus tomas, la cantidad de tomas que tiene. Y por otro lado, si nosotros hiciéramos, vamos a achicar un poquito, que es muy interesante esto, si nosotros hiciéramos una muestra de esto y lo quisiéramos analizar, miren, aparece solamente, ¿ven que acá no aparecen armónicos? Porque ha sido una onda generada a través de un aparato, de un sintetizador que no
que no está haciendo una imitación de instrumento. Cuando nosotros queremos imitar con un sintetizador algún instrumento y demás, tenemos que empezar a darle los armónicos, porque recordemos que los armónicos y cómo estén dadas los volúmenes relativos, etcétera, es lo que nos da el timbre, es decir, lo que nos dice qué tipo de instrumento, qué se está escuchando, qué cuerpo está haciendo el sonido. Acá tenemos que suena esa fundamental y ningún armónico, porque lo hemos hecho con un osciloscopio. Entonces, no, esto por último, para haber visto cómo va de grave a agudo, cuánto podemos escuchar nosotros, y por otro lado para que vean una onda que no tiene un sonido, que no tiene armónico, un sonido puro. Bien, hasta aquí creo que llegamos.